Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Será que este versículo bíblico está hablando acerca de la guerra espiritual, acerca de atar al demonio para poder saquear sus bienes, es decir, las personas? ¿Será que también está hablando este versículo acerca de atar al demonio para poder evangelizar una ciudad? Vamos a ver este versículo en su contexto. Hola a todos, bendiciones. Hoy vamos a hablar acerca de este versículo que me han mencionado por el video que había hecho acerca de atar y desatar. Me dicen que este versículo es el que está hablando de guerra espiritual, pero si miramos el contexto vamos a entender que no está hablando de este tema, es decir, tampoco nos está diciendo que tenemos que atar al demonio para poder saquear sus bienes, sino que vamos a ver que no tiene fundamento en toda la Biblia. Nunca a un cristiano se le ha mandado atar al demonio para poder saquear sus bienes en un contexto de exorcismo o en un contexto de cuando una persona está poseída, etc. Así que vamos a ver el contexto. Prácticamente Jesús había sanado a una persona ciega y muda, y de repente Jesús sabe que los fariseos están cavilando en sus corazones, están pensando en sus corazones que Jesús echa demonios por Belcebú. Entonces Jesús, al ver esta declaración absurda y ridícula, les dice: ¿cómo puede una ciudad contra sí misma dividida prosperar, o una casa contra sí misma prosperar también? No se puede, es destruida, es asolada. Entonces, al argumentar, Jesús le dice: y si yo echo demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan sus hijos? Los hijos de los fariseos, prácticamente lo que está haciendo referencia es a los exorcistas ambulantes que habían en aquel tiempo, que básicamente eran instruidos por los fariseos y los saduceos. Lo que les decía Jesús era que esas personas iban a tener que decir por quién echan demonios ellos. Es decir, si echan demonios por Belcebú, básicamente iban a estar expuestos ellos de la misma manera. Entonces Jesús les dijo que si él echa los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a ellos. Entonces este versículo es clave porque es lo que nos dice lo que realmente pasó. Jesús, al venir a la tierra a cumplir el plan de Dios, básicamente el demonio había sido atado, porque Jesús fue quien vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Jesús fue el que nos vino a salvar a nosotros. Al establecer su obra redentora con su muerte y su resurrección, Él estableció las bases de ese reino que hoy en día está creciendo cada día más y más, como más de 2000 años después, como lo vemos nosotros hoy en día. Entonces básicamente lo que les estaba diciendo Jesús ahí era: esta sanación, esta sanidad que yo hice es señal de que el reino de los cielos había llegado, de que el reino de los cielos está presente y se está levantando en este lugar. No está diciendo que así lo tienen que hacer los discípulos, no está diciendo que así lo tenemos que hacer nosotros, como mucha gente piensa. Entonces, en vez de agarrarnos de este versículo de decir que tenemos que atar al demonio, que básicamente es una mala interpretación de ese versículo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Prácticamente hay dos versículos que son explícitos en lo que nosotros tenemos que hacer con respecto al diablo, al demonio o a los demonios. El primero se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, que dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Claramente acá está hablando del diablo. Pero resistidle firmes en la fe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces acá vemos que Pedro nos dice que tenemos que resistirle firmes en la fe al diablo. Luego encontramos otro versículo también en Santiago 4:7 que dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Generalmente a veces cuando se habla de la guerra espiritual se habla mucho de pelear, y se habla mucho de estar firmes, de pararse firmes, pero lo que menos se hace referencia son a estos versículos, es decir, de resistir firmes en la fe, de estar bien parados y cimentados en lo que es Cristo, en lo que tenemos en Cristo, en lo que ganamos en Cristo, lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. El lenguaje que está hablando Santiago
es puramente militar. Es decir, que en el original griego da la idea de oponerse, esto de resistir pues al diablo, de hacer frente, y traducido literalmente sería como mantener una posición firme en contra. Ahora, ¿qué armas tenemos que usar para esta batalla espiritual, para esta guerra espiritual que no es contra carne ni sangre? Pablo nos dejó las armas, es decir, Dios nos proveyó estas armas y bueno, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poder mencionarlas en Efesios capítulo 6, que bueno, si quieren saber cuáles son, no las voy a nombrar en este video porque no viene al caso, venimos a hablar de este versículo en particular que habla de atar al diablo, así que si quieren pueden ir y leer Efesios capítulo 6 donde Pablo menciona las armas que nosotros tenemos que agarrar para poder resistir en la guerra espiritual, en la batalla espiritual de cada cristiano. Básicamente, si queremos luchar bien esta guerra espiritual, tenemos que ir y tomar esas armas que están en Efesios capítulo 6. Entonces tenemos varias noticias importantes. Tenemos por un lado primero que tenemos las armas que Dios nos dejó que están en Efesios capítulo 6. Tenemos a Dios de nuestro lado que es el más poderoso. O sea, no tenemos por qué temer. Y además la victoria, en tercer lugar, la victoria ya está escrita. Es decir, vamos a vencer, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Ya tenemos la victoria garantizada y sabemos que nos espera una gloria futura. Y además, si vamos a hablar acerca de atar al diablo, es algo básicamente que no está en ninguna parte de la Biblia. Es decir, si nosotros, por ahí, seres finitos, de carne, queremos tener una batalla con lo espiritual que es mucho más poderoso, no se nos mandó a atar al diablo. Y podemos ver también en Judas, en el libro de Judas, que en un momento el arcángel Miguel, o sea, si nos ponemos a pensar quién es el arcángel Miguel, es el general de los ejércitos celestiales de Dios. Él mismo ni siquiera se atrevió a atar a Satanás, porque le dijo que el Señor te reprenda. Es decir, si él lo hizo siendo tan poderoso, teniendo las posibilidades para hacerlo, o sea, ¿qué nos queda a nosotros, seres finitos, sin poder? Entonces, bueno, este versículo se encuentra en el libro de Judas, si quieren ir a leerlo, donde el arcángel Miguel estaba luchando, teniendo una disputa con Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Así que básicamente esto es lo que dice este versículo, leyéndolo en su contexto y también en el mensaje que da toda la Biblia. Así que ese fue el video de hoy. Si te gustó, si te edificó, dale like, no olviden suscribirse y bueno, no se olviden también de estudiar sus Biblias y de pasar por la Biblia todas aquellas prácticas que en la iglesia quizás son dudosas o quizás son extrañas. Así que si está aprobado por la Biblia, está aprobado por Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios me lo bendiga un montón. Chao.